Bueno, hoy vamos a estar trabajando en el primero de los repartidos que ustedes tienen de problemas de optimización. ¿Se acuerdan que hay dos repartidos? El primero, el que voy a estar trabajando hoy, es el que tiene, si ustedes lo buscan, esperen que se los voy a buscar, es el que tiene unas monedas delante. ¿Tá? De los dos repartidos, digamos que vamos al tomo 1 de los problemas de optimización. ¿Sí? El que tiene unas monedas delante, el otro tiene unos corredores, ¿tá? Para que se ubiquen sobre cuál es el repartido que vamos a estar trabajando. ¿Bien? Es este que está acá. ¿Tá? Les digo para que se ubiquen en el encabezado. Bien, antes de empezar, vamos entonces a recordar una serie de conceptos importantes que son los que estamos barajando en estos problemas de optimización. Recuerden que cuando ustedes están frente a un problema de optimización es porque van a descubrir que en el enunciado de la letra tienen una función en juego a la que voy a llamar función objetivo y que lo que pretenden es optimizar esa función, vale decir buscar para qué valores de la variable independiente se hace máxima o mínima, o incluso puedo no tener intención de optimizarla y simplemente analizar su comportamiento. ¿tá? Es decir, si crece o decrece frente a pequeños incrementos que hagamos con la variable independiente. ¿tá? Entonces, generalmente en un problema de este tipo no vas a encontrar en la letra que te aclaren, mire que está frente a un problema de optimización. Sos tú el que va a tener que, digamos, leer el cuento del problema y decidir que está frente a un problema de optimización. Muy bien. Ahora, ustedes recuerden que si lo que pretenden es obtener máximos y mínimos de una función, así como también su comportamiento, lo que deben estudiar son ceros y signos de su derivada primera. ¿Por qué? Porque los valores de la variable independiente que anulen una derivada primera y haya un cambio de signo a uno y otro lado de ese valor, van a corresponder a abscisas de lo que yo llamo extremos relativos, es decir, un máximo y o mínimo de mi función original. Mientras que en las zonas donde el signo de la derivada primera sea positivo, tu función de partida crece, y donde sea negativo, decrece. Y por último, la otra información que puedo extraer del análisis de ceros y signos de la derivada primera es que para aquellos valores de la variable independiente donde la derivada primera no exista, pero tu f de partida sí, vas a tener lo que vamos a llamar un punto singular. ¿tá? Los puntos singulares son puntos donde la derivada primera no existe. ¿tá? Es decir, son puntos por los que no puedo trazar la recta tangente a la curva. Recuerden que si una función no es derivable en un punto, es porque por dicho punto no podés trazar la recta tangente a la curva. ¿Y en qué tipos de puntos es que sucede eso? Bueno, por ejemplo, en un punto de inflexión con tangente vertical, en un punto singular, en un punto anguloso. ¿Está? Bueno, vamos directamente entonces a ese repartido del que estábamos hablando y vamos a empezar a discutir cómo resolverlos. Bueno, el primer problema que voy a tratar de resolver es el número 8 de ese primer repartido, que ustedes lo tienen bajo el título de renta de autos. Yo voy a leer primero la letra del problema y luego entonces vamos a ir discutiendo por qué lo plantea así. Ahí dice, una agencia renta 100 autos diarios a razón de $100 por día. Cada $10 de aumento en el precio se rentan 5 autos menos. ¿A qué precio deberán rentarse los autos para producir un ingreso máximo y cuál sería el importe de dicho ingreso?
Así que yo, leyendo la letra, en ningún momento dice que esto sea un problema de optimización, leyendo la letra por ahí descubro que hay una función en juego, en este caso sería la función ingreso, que yo pretendo hacer máximo. Entonces, como descubro que hay una función que vos pretendés optimizar, voy a ubicarme dentro de un problema de optimización. Ahora, generalmente en todos estos problemas, esa función objetivo que vos querés maximizar no aparece dada desde el principio bajo la forma de una fórmula. Y soy yo el que tiene que ver cómo se ingenia para construir en principio la función objetivo, que luego vas a derivar para estudiar sus ceros y signos y poder decidir existencia de extremos relativos y comportamiento. Bien, yo en este caso voy a llamar X a la cantidad de autos rentados. Fíjense que el número de autos que vos vas a rentar varía según el precio al cual coloques, digamos, el alquiler de esos coches. ¿Está? Entonces, le voy a llamar X a la cantidad de autos rentados y P, entonces, al precio. Los datos que vos tenés ahí son los siguientes. Si X vale 100, o sea que si rento 100 autos, el costo o el precio diario va a ser de $100. Pero después te dice, cada $10 que aumentes el precio, entonces si el precio pasa a ser 110, el número de autos rentados disminuye en 5. Entonces, bueno, esta sería la situación o la información dada. Yo voy a tener que entonces ingeniarme con estos datos para poder llegar a encontrar una fórmula para la función ingreso. Pero vamos a atender a lo siguiente. El ingreso, el dinero que va a entrar en esta rentadora, va a venir dado por el producto de precio por cantidad. ¿Tá? O sea, precio del alquiler por cantidad de autos rentados me va a dar el dinero que entra a la empresa, o sea, lo que yo llamo ingreso. ¿Qué es lo que sucede? El precio varía y la cantidad de autos rentados varía en función de ese precio al cual estás colocando el alquiler. Entonces, vamos a empezar por determinar, en primer lugar, lo que yo llamo la función demanda. La función demanda refleja la cantidad de autos que van a ser rentados a un cierto precio. ¿Tá? La función demanda está vista desde el punto de vista del cliente, digamos así. La cantidad de autos que el cliente me va a demandar para alquilar va a depender del precio al cual yo coloque el alquiler. Y si la letra del problema no dice nada, todas estas ecuaciones de oferta y de demanda se suponen que responden a modelos lineales, o sea, que responden a la ecuación de una recta. Entonces, yo le voy a llamar X de P a la función demanda, cantidad de autos que se pueden alquilar a cierto precio. Y voy a suponer que esta función responde a un modelo lineal, a la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan que era I igual M por X más N? Acá la variable no es X, es P, y el A y el B serán los coeficientes que tengo que determinar. Así que para hallar estos coeficientes, yo lo que voy a hacer es basarme en esta información. Es decir, si la cantidad de autos alquilados es 100, es porque el precio era $100. Así que yo acá reemplazo la cantidad por 100 y el precio por 100 y genero una ecuación que por ahora no puedo resolver porque tiene dos incógnitas. La dejo y voy a la siguiente información. La cantidad alquilada será de 95 cuando el precio sea de 110. Así que vos reemplazás en la función lineal demanda y lo que generás es una segunda ecuacioncita que involucra las mismas incógnitas. ¿Qué se supone que puedo hacer entonces con este par de ecuaciones que tienen las mismas incógnitas? Formar un sistema. Si yo resuelvo ese sistema, sacaré el valor de la A
y de la B, o sea, los coeficientes que necesitas para tener entonces determinada la función demanda. Bueno, yo resolví este sistema, eligen el método que quieran para resolverlo, el valor de A me dio -1/2 y el valor de B 150. Por lo tanto, esta es la ecuación de demanda. Es la ecuación de la función que refleja cantidad de autos que voy a poder alquilar a cierto precio. Pero antes de seguir, fijémonos si es coherente los resultados que he obtenido. Esta es una función lineal que tiene una pendiente negativa. Entonces eso significa que esa recta decrece conforme la barro de izquierda a derecha. Es decir, que la cantidad de autos, que es lo que vos colocás en el eje de la SI, la cantidad de autos alquilados va disminuyendo conforme aumento el precio al cual coloco el alquiler. Y eso es lógico. Cuanto más caro el alquiler del coche, menos autos probablemente pueda llegar a alquilar. Muy bien. Ahora, mi función objetivo era el ingreso. Ese ingreso, esa cantidad de dinero que me entre, va a depender del precio al cual coloqué entonces los coches. Así que el ingreso va a depender del precio y se va a calcular haciendo precio por cantidad de autos alquilados. Bueno, entonces, el ingreso será el precio, que es P, por la función demanda, que era la que acabábamos de determinar. Hice la distributiva y acabo entonces de obtener una expresión para mi función objetivo. ¿Tá? Esta sería la fórmula matemática que me va a permitir determinar la cantidad de dinero que entra en la empresa, en la rentadora, a un cierto precio para el alquiler. Bien, dijimos entonces que nuestro objetivo era maximizar esa función objetivo. Ergo, voy a pasar a estudiar entonces la derivada primera para luego hacerle sus ceros y signos. Bueno, para derivar esta función, voy a decidir cuál es la operación fundamental que rige esa expresión. Es decir, voy a pensar cómo la leo. Y la voy a leer como una suma de dos términos. Por lo tanto, entras a derivar con la regla de la suma. Para derivar entonces una suma, hay que hacer la derivada de cada término. ¿Tá? Entonces, acá está, derivada de cada término. Vamos a la derivada del primer término. Lo pueden leer si quieren como -1/2 por P2, o sea, como un K por U. Dejás el K quieto, que sería el -1/2, y solamente derivás el P2, que sería 2P. Y luego, para derivar esto, que es un K por X, te va a dar K. Acá simplificás y entonces nuestra función derivada tomó ese formato. Voy a estudiarle ceros y signos, así que para sacarle los ceros, tomo la expresión, la igualo a 0, me dio una sola raíz, y entonces voy a hacer el signo de la derivada, voy a colocar sobre un eje de abscisas, en este caso la magnitud que me dice en el eje de abscisas es el precio, voy a colocar la raíz, voy a hacerle el signo, recuerden que como es una función polinómica, arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. Y entonces las zonas donde esa función derivada es positiva, la función de partida crecía, donde era negativa, decrecía. Y acabo de determinar un máximo. ¿Por qué está tachado, digamos así, de 0 a la izquierda? Porque recuerden que en todos estos problemas de optimización, ustedes más que estudiar solamente el dominio que tiene que ver con la fórmula de la función, tienen que también estudiar lo que se llama el dominio intrínseco a lo que la variable representa. Si en este caso la variable independiente es precio, fíjense en que un precio negativo no tiene sentido. Por eso tenemos que de P igual 0 a la izquierda se elimina todo esto, toda esta región, porque no pertenecería al dominio de la función. Y entonces acabo de concluir que para maximizar el ingreso, el precio al cual debo colocar el alquiler de los coches es de 150. Y como además de preguntarme para qué valor del precio de la variable se maximiza la función objetivo, te preguntan entonces a cuánto asciende ese máximo ingreso conseguido,
para sacar el I máximo, que sería para un P de 150, me voy a la función ingreso a cambiar la P por 150, opero y saco entonces el valor de ese ingreso máximo, que sería $11.250. ¿Está? Y eso es lo que tenemos que informar. Todos estos problemas llevan una conclusión escrita con palabras, basada entonces en lo que acabas de calcular. Bien, en el problema 9 me dan el gráfico de una función, no sé si lo están viendo, ¿tá? Este en realidad lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, ahí se ve bien. Este es el problema 9. Acá lo que te dan es el gráfico de una función y te piden que a partir del gráfico de esa f tú trates de generar la gráfica de la derivada. La gráfica de la función derivada. Entonces, vamos a ir analizando, ¿tá? Si esto es el gráfico de mi f, yo aquí les coloqué, yo lo que leo de ese gráfico, a ver si lo vemos de nuevo, se ve ahí, no se ve el reflejo, ahí va. Hay puntos donde esa función se maximiza o minimiza, ¿tá? Yo acá les coloqué las abscisas de lo que serían esos extremos relativos de la función. Donde la función presente un máximo o un mínimo, recuerden que su derivada primera te va a tener que dar 0. ¿Está? Después, fui leyendo los intervalitos, ¿tá? Y fui determinando cómo se comportaba mi función. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si la función de partida crece en un tramo, su derivada va a tener que ser positiva, porque recuerden que la derivada de una función lo que hace es medir la pendiente de la recta tangente. En los tramos donde una función crece, entonces la recta tangente a la curva por esos puntos te queda con pendiente positiva. Por el contrario, si vos tenés un tramo donde la función original decrece, ves que acá decrece, entonces su signo de la derivada primera te tiene que dar negativo. Y así fui haciendo, digamos, la lectura, el barrido de la función de izquierda a derecha, y fui sacando estas conclusiones. ¿Está? Ahora, ¿dónde? Ustedes fíjense que acá hay puntos de inflexión. ¿Se acuerdan que los puntos de inflexión eran puntos donde la curva cambiaba de concavidad? Por ejemplo, acá hay un punto de inflexión. ¿Tá? Yo estaba contento de este lado para luego pasar a estar triste. Acá hay un punto de inflexión y está marcado ahí. ¿Tá? Entonces, donde hay un punto de inflexión, recuerden que la derivada segunda se anula. ¿Tá? Después acá también veo punto singular. ¿Qué era un punto singular? Acá tenemos un punto anguloso, ahí había un punto singular. Si yo tengo un punto singular en mi gráfico, recuerden que ahí la derivada primera no puede existir. ¿Está? Bueno, entonces ahí van a empezar a visualizar cuál sería, entonces en función de todo esto, el signo de esa derivada primera, y luego, que yo acá no lo hice, lo pueden hacer ustedes en papel cuadriculado, intentan bosquejar una función que cumpla con estos requisitos, ¿tá? Que se anule menos 2, es como si yo hiciera el dibujo de una función de partida donde la información que tenés es esta. Van a intentar y después entonces vamos a discutir cómo queda. Voy ahora a hablar del problema número 10. El problema número 10 dice, la deflexión D mayúscula de una viga en particular de longitud L mayúscula, esta es la función deflexión, es, y responde a esta fórmula. La deflexión es como si fuera la capacidad de, digamos, deformarse que tiene esa viga. Las vigas en, digamos, construcción no pueden ser totalmente rígidas, porque si fueran rígidas frente a cualquier vibración que tuviera lugar, por ejemplo, un terremoto, pero no tengo por qué llegar tampoco a tal situación extrema,
Entonces, si la viga no fuera flexible o tuviera cierta capacidad de deformarse, se quebraría y las construcciones se vendrían abajo. Por eso, digamos que hay una propiedad, una cualidad que tienen en construcción que habla de la deflexión del material, en este caso de la viga, es la capacidad de deformación. Y acá en este caso te dicen que esa deformación, esa función depende de una X va a ser lo que llamamos la variable independiente, y lo que te aclara la letra es que X mide la distancia a partir de uno de los extremos de la viga. ¿Está? Acá hay un esquema que te muestra cuál sería el valor de X. Es la distancia a partir de un extremo, supongamos a partir de esta, es la distancia que hay de un extremo de la viga al punto en el cual estás analizando. Y L es el largo total de la viga. ¿Está? Encuentre el valor de X que da como resultado la máxima deflexión. Bueno, en este caso obviamente hay una función objetivo, que es la función deflexión, que quiero maximizar. Pero a diferencia de lo que vimos en el primer problema que discutimos hoy, la función objetivo ya me la das. Ya me das la fórmula de la función objetivo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es pasar a estudiar su derivada primera para luego investigar ceros y signos de la misma y determinar si hay algún valor de la variable independiente, o sea, de la X, para la cual conseguís que la deflexión, como te dice, sea máxima. ¿Está? Muy bien. Estos son logaritmos, no te lo confundas con esta L. Entonces, vamos a derivar esta función. Ante todo, esta función es una suma de varios términos. Por lo tanto, para entrar a derivar esa función, la voy a pensar como una función suma. Y para derivar una suma, voy a tener que derivar cada término. Entonces, te encontrás acá la derivada de esto, que es un k por u. Dejo el k quieto, solo derivo el u. Después acá tenemos un k por u, dejo el k quieto, solo derivo el logaritmo. Logaritmo de un u es 1 sobre u por u'. Después acá también es un k por u, dejo el k quieto, solo derivo esto, que es un u a la n. Así que pasa el n para adelante, es este 2, es n por u a la n menos 1 por u'. Y vamos entonces a completar nuestra operativa. Acá te queda 8x3, acá me queda un menos 5, un 1x3. La derivada del x3 es 3x2, ahí empecé a simplificar el x2 de arriba con 2 de las 3x que tengo abajo. Después acá me va quedando 6, el logaritmo de x2, y acá es la derivada del logaritmo de u, que es 1 sobre u por u'. La derivada de esto va a pasar a ser después 2x, haré todas las simplificaciones posibles, y entonces ordeno, esta es la función derivada. Pero a esa función vos le tenés que hallar ceros y signos. Entonces, ¿cómo hago para hallarle ceros y signos a esta función? Bien, tenés que hacerle ceros y signos al numerador y al denominador. ¿Está? Ahora, para hacerle ceros y signos a esto que está acá arriba, fíjense en que sería hallarle sus raíces. Esta es una función, digamos que para hallarle las raíces, yo no puedo hacer el despeje de la X acá, sino más, voy a tener que hacer ábacos, ¿está? Voy a tener que sacar las raíces por aproximación. Si no, también, digamos, hay o sea, si yo estuviera en mi casa tranqui haciéndolo, lo tengo que hacer por el ábacos, y después, si quieren, pueden utilizar un programa que podría ser el Derive, un programa matemático donde vos colocás la función y te utiliza un programa para darte el valor de las raíces de esa función, que en este caso sería esta. Si yo lo voy a hacer por ábacos, lo que tengo que hacer es dividir este numerador en 2. Yo dejaría el 12 por el logaritmo de x2, que a su vez recuerden que va a pasar el 2 para acá adelante, por una propiedad de los logaritmos, sería un 24 por logaritmo neperiano de x, lo dejo solo a un lado y paso estos dos al otro lado.
Entonces te queda representar en un par de ejes coordenados el 24 por logaritmo neperiano de x, y te va a quedar del otro lado, para dibujar sobre el mismo par de ejes coordenados, una función polinómica que va a ser menos 8x4 más 15. Es un polinomio de cuarto grado, tiene 4 raíces, vas a intentar hallárselas, ¿está? Puede ser primero ver si tiene raíces evidentes, después teorema de la raíz racional, y de última, si no lo tiene, acordate que el dibujo de esto, nosotros lo vimos en función elemental, es el dibujo de una función parecido, digamos, a una parábola, pero más abierta, ¿está? Bueno, se van a tener que ingeniar para hallar las raíces a ese polinomio, que repito, cuando lo pases al otro lado te queda menos 8x4 más 15, ¿está? Luego buscarán dónde se interceptan los dos dibujos y sacarán por aproximación las raíces. La raíz del denominador es 0. Ahora, ojo, recuerden que cuando le hagan el signo al numerador, después de haber tratado de detectar todas sus raíces, el signo, como esto ya no es una función polinómica, el signo ya no corre la regla de partir colocando a la derecha el signo del término de mayor grado y luego cada vez que paso por una raíz de multiplicidad impar cambio y de multiplicidad par repito. El signo, cuando la función no es polinómica, y esta no lo es, acuérdense que se sacaba tanteando en cada zonita, eligiendo un valor cualquiera de x, reemplazándolo entonces en la expresión, hacer el cuenterío y ver qué signo te queda. El signo se sacaba por tanteo en cada zona. Bien, eso lo van a hacer ustedes después con calma, porque bueno, yo acá no les puse el detalle de todo el ábacos, lo van a hacer ustedes. Vamos sí a discutir cómo empezar a plantear el 11. En el 11, leo primero la letra, si no ustedes se supone que lo van a tener. El 11 es este que está acá, el que tiene los billetitos ahí. Entonces, el 11 te planteaba, las ventas anuales S de un nuevo producto se expresan por la siguiente función, ¿tá? O sea, S de T va a representar las ventas. Y T es la variable independiente que te aclara la letra que estará en años. Encuentre el momento en el que las ventas están creciendo con la mayor rapidez. O sea que obviamente acá hay una función objetivo, en este caso es ventas, que tú querés de alguna manera investigar cómo optimizarla. ¿Está? Bien. Entonces, primero, fíjense que si yo derivo esta función, lo que voy a obtener es S' de t, la función derivada, que lo que va a medir es la rapidez o velocidad con la que están variando esas ventas. Pero yo quiero descubrir a su vez la máxima velocidad, no es el máximo número de ventas lo que quiero, yo quiero la máxima velocidad. Entonces, atención a lo siguiente. Esta función representa el número de ventas. Si yo la derivo, obtengo la función rapidez con la que cambia el número de ventas. Pero si yo quiero, esta sería una nueva función. Acá, bueno, obviamente para derivar esto lo vas a pensar como un cociente, sería derivada del primero por el segundo, menos primero derivada del segundo, segundo al cuadrado. ¿Tá? La derivé, no te va a dar problema y me dio esto. Esta función mide la velocidad, ¿tá? Velocidad con la que cambian las ventas. Pero la letra del problema me pide encontrar el momento en que las ventas crecen con la mayor rapidez. O sea que en realidad yo lo que quiero es el máximo de la función velocidad. Yo busco la máxima velocidad. Entonces, repito, esto era ventas, lo derivé, obtuve la función velocidad. Y es de esta función de la que quiero su máximo. Entonces, es como que considerás a esta función como función de partida, la vas a derivar
para sacar sus máximos y o mínimos. Pero cuando yo derive la derivada primera, en realidad voy a pasar a obtener la derivada segunda. Entonces, derivé la función velocidad para sacar, digamos, el máximo de esta función. Y entonces, cuando la derivé, que generé esta expresión, le estudié ceros y signos, son ceros y signos del numerador, denominador, ¿tá? Me dio esos valores, ¿tá? Bajé todo a un solo eje, ¿tá? Y entonces, considerando, repito, esto como función de partida, los ceros y signos de esta función corresponderán a extremos relativos de esta función. O sea que donde la función derivada en este caso, como es este que está acá, se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado, corresponden a un extremo relativo de esta función. No de la S de t de partida, porque la derivada segunda lo que me daría en definitiva, si quiero vincularla a la función original, son concavidades de la función original. Pero en realidad la función que yo quería analizar era la función velocidad, ¿tá? Y por eso es que como que vos considerás a esto como partida, y entonces los ceros y signos de la derivada de esto me van a dar máximos y o mínimos de esto, ¿tá? No del original. ¿Está claro? Entonces, por eso acá se maximiza la función velocidad, que era la derivada de la S de t. Entonces, aquí la derivada se maximiza cuando el tiempo vale 1,63 años, recuerden que era. Así que las ventas crecen con mayor velocidad, la velocidad de crecimiento es máxima cuando han transcurrido 1,63 años. ¿Tá? Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Si yo le hubiera hecho ceros y signos a esta función, lo que yo hubiera determinado es el comportamiento de esta función. Me adelanto a decirles que los ceros y signos de esta función me daba que no habían puntos donde esta función se anulara, era en cero, pero quedaba descartado porque un tiempo cero no tenía sentido, y entonces yo hubiera llegado a la conclusión de que la función S de t era estrictamente creciente. O sea que el número de ventas siempre crecían conforme pasaba el tiempo. Pero yo te pedía en qué instante la velocidad con la que venían creciendo se maximizaba, era la máxima posible. Y eso tuvo lugar cuando estudié la derivada de esta función, que en definitiva era la segunda del original, y tuvo lugar acá. Así que por favor, léanlo con calma, fíjense bien cuando deriven una función, qué es lo que obtienen, qué expresa la derivada de esa función, para saber si realmente es ahí donde me tengo que detener, de ahí sacaré la respuesta, o si tengo que seguir, como en este caso, un paso más. ¿Dudas hasta acá?